está pasando por el palo. Pero vamos de inmediato a las noticias. Estamos con varias invitadas en el estudio, la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. Yolanda, un gusto de tenerla en casa. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un agrado estar contigo. También vamos a estar con Denise Araya, presidenta del directorio de la corporación ONG Raíces, que no tiene fines de lucro, dedicada a la promoción y restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres también. Y Constanza del Río, fundadora y directora ejecutiva de ONG Nos Buscamos. Ella tiene además un testimonio personal muy dramático, pero se lo vamos a contar conversando con nuestros invitados. Primero, Yolanda, como decía, bienvenida, y quisiéramos que nos ayudes a entender de este tema que uno no le gustaría tener que hablar, pero que es una realidad. Veamos esta nota que hemos preparado. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial luego del tráfico de drogas y tráfico de armas, generando cientos de millones de dólares anuales. Este fenómeno incluye trabajos forzados, explotación sexual, actividades ilícitas y extracción de órganos para su posterior comercialización en el mercado negro. La trata infantil representa una situación que los países no han podido detener y que deja a su paso millones de víctimas en completa desprotección. Según el último informe mundial de trata de personas de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 víctimas de trata son niños o niñas. Esta vulneración a los derechos de la infancia arroja estadísticas que resultan críticas. Sin embargo, las historias tras las cifras quedan bajo un manto que ha sido difícil de dilucidar. Latinoamérica es una de las regiones con mayor número de delitos asociados a la trata de personas, afectando principalmente a niñas y mujeres. La explotación sexual infantil es uno de los delitos más reconocidos. UNICEF advierte que esta ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otros. Esto a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección o regalos. Lo anterior se constituye como una flagrante violación de los derechos humanos. Las escasas cifras existentes indican que ya en 2004, en Chile, al menos 3.719 niños, niñas y adolescentes eran víctimas de explotación sexual y comercial. La ONG chilena Raíces estimó que las edades de las víctimas oscilan principalmente entre los 10 y los 18 años, siendo el 80% mujeres. Asimismo, en 2017 trabajaron con antecedentes en base a 10 proyectos especializados del Sename. Solo en 5 regiones del país existían 499 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Otra de las aristas en cuanto a vulneraciones de los derechos infantiles en Chile, que aún se encuentra pendiente, es el caso de los cientos de víctimas que fueron adoptadas ilegalmente. Entre la década del 50 y la del 90, alrededor de 50.000 niños y recién nacidos chilenos fueron forzosamente separados de sus madres y dados en adopción de manera irregular. La mayoría fueron dados en adopción a familias en el extranjero, mientras otros fueron entregados a familias en Chile. Cientos de ellos aún no pueden conocer la verdad ni reencontrarse con sus verdaderas familias. La ley chilena no tipifica la trata de niños para adopción. Por lo mismo, la ONG Nos Buscamos ingresó un proyecto de ley para que la trata de niños o tráfico infantil para adopción se constituya como delito. Ingresó al Congreso en 2019 y aún no se vota. Pero esto no termina aquí. El crimen organizado desde hace años ha sumado entre sus filas a niños y niñas y adolescentes para cometer delitos vulnerando sus derechos. Mientras este fenómeno crece, estos niños aún esperan que el Estado los proteja. Los datos que hemos visto en esa nota hablan por sí solos y son de tremendo impacto para todos nosotros escuchar estas cifras, esta realidad. Pero se están tratando de hacer cosas y hay mucha gente que está empecinada en terminar con estos abusos. Vamos a conversar con ellos y vamos a comenzar con la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, que se encuentra aquí en el estudio. Yolanda, usted vio las cifras, las conoce mejor que nosotros. La realidad de Chile hoy,
tiende a agudizarse, se ha estabilizado, está logrando ponerle límites. ¿En qué situación estamos? Quiero partir con lo último que tú estás planteando respecto a poner el límite, poner los marcos en relación a ese tema, y es que desde el 15 de marzo de este año tenemos una ley de garantía que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las cifras que estábamos escuchando recién respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, sin duda no nos deja bajo ningún punto de vista, Alejandro, indiferente. Y esta ley de garantía lo que hace hoy día es poner en el centro y cambiar el paradigma respecto a que hoy día, con una ley, con un gran marco que nos acompaña, los niños son respetados y son considerados sujetos de derecho. Y en ese contexto, esta ley de garantía nos permite, primero que todo, tener un trabajo intersectorial que resulta fundamental para evitar, por ejemplo, la situación que estábamos viendo recién de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en un trabajo conjunto con las policías, con el Poder Judicial, con la Defensoría de la Niñez, con los parlamentarios y parlamentarias, por ejemplo, y acotar rápidamente esa situación. Nosotros estamos hoy día trabajando en un cuarto marco del ESNA, que es lo que te acabo de decir, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y hoy día estamos también poniendo el foco porque producto de la pandemia nos hemos dado cuenta de que la explotación sexual a través de celular, digamos, y medios cibernéticos aumentó también, y por lo tanto también estamos poniendo el foco ahí en ese cuarto marco. Entonces lo que quiero destacar contigo y con quienes nos están viendo hoy día es que tenemos esta ley de garantía que nos va a permitir proteger desde la intersectorialidad, desde la inexcusabilidad de la ley que tenemos hoy día, donde cualquier funcionario público de cualquier ministerio o servicio público reciba una denuncia de un niño ni adolescente que está siendo vulnerado en sus derechos, ese funcionario tiene la obligación de atenderlo y derivarlo si no le compete a él hacerlo, y además de informar al padre o tutor la situación en que va, digamos, la denuncia que han hecho estos niños. Ahora, estos temas que afectan a los menores son de muy distinto tipo. Sí. En general, por ejemplo, lo que la experiencia nos ha enseñado es que en el caso de las adopciones ilegales, por ejemplo, se tendía a abusar mucho de personas más vulnerables que llegaban a recintos de salud público y le quitaban los niños en una forma obligatoria y después nunca sabían el destino de sus hijos. Hay otros que están más bien apuntando ya a grupos más generales, o sea, de clases medias, etcétera. Hemos visto noticias de que en comunas que uno supone acomodada y segura, también ha habido a lo menos intentos de secuestro. De este tema vamos a incorporar a la conversación también a Denise Araya, presidenta del directorio de Raíces, y a Constanza del Río, fundadora de la ONG Nos Buscamos. Hablando de este tema, Constanza, usted que tiene una experiencia muy singular en esta materia, ¿cómo lo puede presentar como testimonio? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien, no tengo mucha señal aquí. Estamos en este minuto trabajando con la Fundación en la Cuarta Región, atendiendo madres y familias a las que les quitaron sus niños en el Hospital de La Serena, Ovalle, ahora estamos en Paiguano. Y yo aplaudo la nueva ley de garantía de los derechos de los niños que estábamos esperando hace bastantes años y que finalmente sale, pero lamentablemente con eso no acabamos con el tráfico de niños, ni vamos a acabar con el tráfico de niños para explotación sexual o laboral. Es un precedente desde el Estado de Chile que debiésemos haber firmado hace 25 años atrás, desde el año 91 que estamos firmando la Convención de los Derechos de los Niños, y lamentablemente las adopciones ilegales continúan. Las familias, la PDI estima que son alrededor de 50.000, las familias vulnerables, pobres, multiseccional, de pobreza multisectorial, o sea que no solamente pobreza de dinero, sino que sin redes, son rurales, mujeres de origen mapuche, personas analfabetas, a las que les quitaron los niños en forma sin precedente y que hoy día siguen vivos, la familia, y que hoy día los niños hoy día ya son adultos. Lamentablemente la ley de garantía de derechos de los niños no es retroactiva, no actúa hacia atrás, ninguna de nuestras leyes actúa así. Y una de las cosas que yo quiero hacer un llamado aquí a la subsecretaria, por favor, que nos ayude. Llevamos los 6 meses que ya lleva el gobierno del presidente Boric, con mucho respeto y con mucho cariño. Necesitamos una audiencia
con el presidente Boric para que él reconozca a nivel, como una verdad histórica, que esto sucedió. Es un parangón parecido a lo que sucedió con las vejaciones de derechos humanos en dictadura, que finalmente el primer gobierno democrático reconoce que hubo y se manda a hacer el informe Rettig y el informe Valls. Hoy día estamos pidiéndole eso al presidente de la República con mucho cariño. Sabemos, nosotros lo conocimos cuando él era diputado, él estaba muy interesado en el tema, y siempre van a haber temas, porque siempre nos dicen que la agenda, que no se puede, siempre van a haber temas, es imposible que el presidente no tenga agenda. Creo que el tema de la vulneración a los derechos de los niños hace tiempo, cuando eran los años 70, 80 y 90, y lamentablemente durante la democracia también, hoy día estamos hablando de alrededor de 50.000 los chilenos que están fuera del país, en países como Suecia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, que hoy día son adultos de 40, 45 años que buscan desesperadamente a sus familias y sus orígenes. Sobre ese tema, Constanza, estuvimos ayer y antes de ayer. Constanza, usted ha apuntado bien, la mayoría son niñas, niños que eran pequeñitos, recién nacidos, la mayoría cuando fueron quitados a sus padres y entregados a personas que los adoptaron ilegalmente por lo demás, pero en una parte menor quedaba en Chile y la inmensa mayoría en el extranjero. Eso les ha dificultado mucho buscar el reencuentro. Exacto. Ellos se han dado cuenta de su situación y están buscando a sus padres en Chile. ¿Cuál es la situación del problema? La situación, nosotros trabajamos con una base de datos online. Tenemos un botón donde la gente se registra y nos llegan los casos, primero que nada en idioma inglés o francés. Obviamente no hablan español porque fueron educados y criados en el extranjero. Se dan cuenta a través de las noticias internacionales, porque esto se está reconociendo el último año a nivel internacional. Suecia comenzó con una investigación a nivel país, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, y hemos estado en medios de prensa más o menos importantes que son como el New York Times. Ayer estuvimos en People Magazine, hoy día de nuevo en People Magazine. Nosotros le hemos mandado todos estos recortes de prensa, se los hemos mandado a la gente de prensa del presidente Boric para que nos den la audiencia. ¿Cómo llegan a nosotros? Estas personas hoy día tienen alrededor de 40 años, ven las noticias en el extranjero y se dan cuenta que tal vez fueron traficados, porque ellos no lo tienen en su conocimiento, obviamente. Sus padres adoptivos no le dijeron, te compramos en un país llamado Chile y te trajimos a Bélgica. No. Entonces hoy día se están dando cuenta. Por ejemplo, el lunes estuvimos con una chica que es australiana, que fue dada en adopción a Sydney, a una familia obviamente de dinero, porque aquí hay que hacer un presente. Aquí hay tráfico de niños por dinero, porque muchas congregaciones religiosas defienden que esto lo hicieron para evitar el aborto de niños, de pobreza, etcétera, etcétera, y eso es mentira. Esa es la mentira más grande. Aquí nadie estaba tratando de salvar a nadie. Aquí había robo indiscriminado de niños en hospitales públicos. Por lo tanto, son agentes del Estado los que estuvieron involucrados, llámense médicos, matronas, asistentes sociales, abogados, jueces. Todos trabajaban en el Estado de Chile y ellos en esa época se podía dar un permiso, un juez daba un permiso para que el niño saliera del país. Entonces hoy día se están dando cuenta estos adultos de que fueron traficados. Este año, el año 2022, hemos hecho alrededor de, no sé, es que no tenemos... ¿Tienen antecedentes? Sí, Yolanda, ¿tienen antecedentes oficiales que corroboren esto, pero que le den una cuantificación? ¿Cuántos niños, según la autoridad chilena, tienen ustedes establecido que efectivamente fueron entregados en forma ilegal en adopción? Mira, primero yo lo que quiero, Alejandro, y lo digo con sincero afecto, Constanza, yo quiero agradecer el trabajo que tú haces, porque creo que pones en evidencia una situación que vivimos en un momento muy doloroso de la historia de este país, donde efectivamente no había ningún control ni ninguna regulación respecto al tema de esta situación de adopciones ilegales. Y solo decirte que a propósito de
de lo que estás pidiendo en relación a reunirte con el presidente Boric. Yo no puedo hacerme cargo de su agenda, pero lo que sí yo te puedo ofrecer es que nos reunamos y podamos traer una conversación desde la Subsecretaría de la Niñez para que podamos recoger, digamos, esta información que tú nos estás entregando, así como lo hicimos con una delegación sueca que nos vino a ver hace unas semanas atrás, donde nos ponen, digamos, el tema y nosotros recogemos esa conversación y desde ahí lo derivamos a quien corresponda, porque desde la Subsecretaría de la Niñez no es un tema que nos competa en términos legales, pero sí en términos de resguardar los derechos de los niños y las niñas, y ahí tengo un pequeño matiz contigo, entendiendo, digamos, desde dónde te paras tú, Constanza, para plantearlo, porque efectivamente yo reconozco que nosotros nos demoramos muchos años en tener una ley de garantía, nos demoramos 30 años por lo menos, recién la tenemos desde marzo, pero hoy día estamos en condiciones de exigir digamos, el respeto a esos derechos y obviamente hacernos cargo de hacer un seguimiento cuando esos derechos han sido vulnerados. Por lo tanto, esta realidad no la dejamos solamente en términos de discurso. Y solamente, Alejandro, para terminar la idea, tenemos un sistema de garantías donde trabajamos conjuntamente con la Policía de Investigaciones, con la Defensoría de la Niñez, con el Poder Judicial, algo que no se había visto en este país. O sea, nos demoramos, pero hoy día nos estamos dando la cara y nos estamos haciendo cargo de esta realidad, y desde ahí también tenemos la oportunidad de poder reivindicar, digamos, esos derechos que han sido vulnerados. Sí, uno de los problemas que tenemos es efectivamente que cada servicio o poder del Estado se rige por su cuenta y no hay colaboración. Pero una de las dimensiones que tiene este problema con los menores es con las migraciones, pero además con la pobreza, y es la explotación sexual. Quiero preguntarle a Denise, ustedes en la ONG Raíces vienen trabajando con antecedentes en varios proyectos del Sename. ¿Qué nos podrían entregar como ya información más validada de la situación de la prostitución que se está haciendo de niñas, niños y adolescentes? Bueno, los niños, niñas y adolescentes en realidad no se prostituyen, son prostituidos por un prostituyente adulto, al 100%. Y es importante tener claro eso porque también las niñas y los niños, porque hay varones, aunque se tiende a visualizar como que no hay muchos niños, pero también tenemos varones, en general ellas y ellos no se sienten víctimas. No. Es muy fregado esa situación porque han pasado de una situación de extrema vulneración. Son los niños más son los niños más adoloridos, son los niños más utilizados desde incluso que estaban en el útero de la madre, con una violencia desde que abrieron su ojito. Por tanto, esos niños, niñas y adolescentes, los adolescentes son los más sancionados, ojo con eso. Hay también un tema ahí en el cual el Estado de Chile, yo ya ni siquiera hablo de un gobierno, hablo de Estado de Chile, tiene que tomar una política mucho más amplia y más profunda. Como dice la subsecretaria, yo agradezco y chapó por la Ley de Protección Integral y Garantía de Derechos, que nos costó más de 30 años. Yo ya estoy vieja, pero hemos estado luchando por esta legislación. Éramos el único país en América Latina que no teníamos una ley de protección. Bueno, síntesis, yo quiero decir dos cosas. El tema de la trata, que no es lo mismo que el tráfico, la trata se produce, puede ser al interior del país, sin cruce de frontera, y en la trata siempre hay explotación por la persona que es tratada, sea cual sea la trata que se haga, por laboral, explotación sexual, etc. El tráfico tiene que ver con que se vulnera al Estado, digamos, porque se tiene que se hace toda una cosa ilícita, entre comillas, y, ¿no es cierto?, se pasa, se cruza la frontera, y como en el caso de lo que está contando la amiga Constanza, ¿no es cierto?, se lleva a los bebés. Nosotros detectamos esta llevada de bebés hace 20 años atrás, incluso trabajándolo con la PDI en una de las tantas investigaciones que nosotras hemos hecho. En esos tiempos, yo le estoy hablando del año 2001, cuando empezamos con la ¿cómo se dice? Hicimos una campaña contra la trata de niños,
que era una campaña internacional salida desde Alemania, y la verdad es que $30.000 se pagaban por un bebé. Y estoy hablando del año 2001, o sea, hace harto tiempo. Bueno, eso es en síntesis. Es muy largo el tema, yo no puedo reducirlo a 2 segundos, pero lo que sí me gustaría decirle a la amiga aquí, Yolanda, que es sumamente importante que el plan, ustedes le llaman el cuarto, ¿cómo le llaman? El cuarto marco, el cuarto marco del ESNA. El cuarto marco para la acción, que es un plan que Chile se comprometió en el primer Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Estoy hablando de 1976 en Estocolmo. Imagínate. Que fue el primer encuentro internacional y congreso. Y Chile se comprometió a mantener un plan de acción, como le llaman acá, el marco para la acción. El primero se hizo hace mucho tiempo, no lo conocía nadie, ni siquiera el ministro de Justicia estaba al tanto cuando se lo fuimos a llevar. O sea, yo creo que un plan, perdonen que siga insistiendo en plan, pero el marco para la acción, si no es algo que sea conocido por todo el mundo y que sea trabajado por cada una de las instancias estatales, de verdad sirve de nada. Además, no es, ¿cómo se dice cuando tiene, o sea, que si el plan dice hay que hacer tales y tales cosas, ¿vinculante? ¿Vinculante? Exactamente, esa es la palabra. Perdóname, estoy media cagadita ya hasta la altura. Bueno, eso. Nosotros tenemos el plan de acción o el marco para la acción. Yo creo que es una excelente herramienta. Nosotros en 2017, cuando hicimos la investigación con el Consejo Nacional de Infancia, lo dijimos, el plan de acción tiene que jugar un rol mucho más relevante que lo que se juega hoy día.